Aleluya, dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, te adoramos esta mañana y te damos gloria. Solo quiero que por un minuto bata sus manos al cielo. Aleluya significa alabado sea Dios. Diga alabado sea Dios. Adórelo por un minuto. Alabado sea Dios. No los escucho. Dígaselo. Levante su voz, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Levante su voz. Alabado sea Dios. Dígale alabado sea Dios. Glorificamos tu nombre, lo exaltamos, Dios del cielo, te adoramos esta mañana. Oh, cuán precioso es estar en tu presencia. Cuán precioso es saber que estás en medio de nosotros. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Está Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Por favor, siéntese. Bienvenidos. Este viernes les hablaba acerca de el señorío de Cristo. Y hoy quiero hablarles lo que es el corazón del Evangelio, la suficiencia de Cristo. Usted va a salir de este lugar entendiendo que Jesús es más que suficiente, porque en Él está toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Por favor, aprópiese de esta palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Solo con apropiarse de esos dos versículos, usted ya podría irse a su casa bendecido. Amén. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Cuando el apóstol Pablo escribe en Él, o sea, solamente en Él, exclusivamente en Él, únicamente en Él, habita toda la plenitud de la deidad. Acá de plano queda descartado algo: 5 pasos para alcanzar la plenitud, 7 pasos para alcanzar el éxito. Mi hermano, no existe. En Él está toda la plenitud de la deidad. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie los engañe con filosofías, con cosas huecas y vacías. Solo en Jesús está toda la plenitud de la deidad. El libro de Colosenses se trata de la suficiencia de Cristo. Pablo quería que la iglesia, los colosenses, entendieran que Cristo es más que suficiente. Para eso nosotros necesitamos conocer quién es Jesús. Y yo quiero darle un consejo: no busque la plenitud para su vida en ninguna persona, en ninguna cosa, en nada material, en nada sentimental. Nunca va a encontrar esa plenitud, porque solo en Jesús está esa plenitud. Solo en Él está la plenitud de la deidad de Dios. Pero para eso necesitamos saber quién es Jesús.
Y recordaba en Mateo 16 cuando el Señor les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y sabemos la respuesta de Pedro. Pero yo creo que si el apóstol Pablo hubiera estado ahí, él hubiera contestado basándonos en esto que dice Colosenses, cuando el Señor preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Él hubiera dicho: Señor Jesús, tú eres verdaderamente hombre, tú eres verdaderamente Dios, en ti habita toda la plenitud, y de esa plenitud es que nosotros tomamos y nos sentimos plenos. Tú eres la imagen del Dios invisible. En estos dos versículos que vamos a estar viendo esta mañana está contenido el corazón de lo que es el evangelio de Jesucristo, porque en él habita corporalmente. Repita conmigo: corporalmente. Diga: corporalmente. En él habita corporalmente. Está hablando de su cuerpo. Y la primera verdad que esta mañana nos debe quedar claro en nuestro corazón para que podamos ser llenos de esa plenitud es que el Señor Jesucristo es verdaderamente hombre. Por eso dice corporalmente. Se está refiriendo a su cuerpo humano. Jesús vino a esta tierra y tomó la forma de un ser humano. Él no tomó la forma de un ángel. Él no tomó la forma de un fantasma ni de un espíritu. Él vino y tomó la forma de un cuerpo humano para poder salvarnos. No es que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. No, Él era 100% hombre y 100% Dios. Nunca sus naturalezas se mezclaron. Él era 100% hombre y 100% Dios. Y acá nos dice el apóstol Pablo: en él, en ese cuerpo, habita toda la plenitud de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús vino y participó de carne y sangre, un cuerpo humano. Si él hubiera venido como un ángel, hubiera salvado a los ángeles caídos. Pero él vino como hombre para salvarnos a nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Corporalmente, físicamente. Por eso lo primero que esta mañana el Espíritu Santo quiere que nos quede claro es que Jesús es 100% hombre. Y la Biblia se encarga de que muchos atributos humanos quedaran escritos para que nosotros podamos entender que Jesús es verdaderamente hombre. Cuando tú miras Lucas 2:7, dice: y dio a luz, está hablando de María, a su hijo primogénito. Dio a luz. Jesús nació como cualquiera de nosotros, aunque no era cualquiera. Era Dios encarnado. Él nació, dio a luz. Nació como cualquiera de nosotros. Es lo que dice el libro de Juan. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesús tenía brazos, tenía piernas, tenía ojos, lloraba, reía, se angustiaba. Él era verdaderamente hombre. Él vino a identificarse con nosotros. Verdaderamente hombre.
Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo así que crecía en sabiduría? Si Dios todo lo sabe, Él es la sabiduría. Pero fue que Él se limitó a las capacidades humanas para poder identificarse con nosotros. Él sometió su naturaleza a las limitaciones humanas. Por eso dice que Él crecía en sabiduría. Dios no necesita crecer en sabiduría. Dios es la sabiduría. Pero era Jesús encarnado. Hay algo precioso en Juan 4:6, porque nos habla de el encuentro con la mujer samaritana. Y dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Dios no se cansa, ni se fatiga. Pero una vez más, podemos ver cómo Él se hizo semejante a nosotros y tomó las limitaciones humanas, porque Jesús era verdaderamente hombre. Dios nunca se cansa. Él es omnipotente. Luego nos dice Mateo 4:2, cuando habla de las tentaciones: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dios no necesita la comida para poder existir. Él no depende de nada para poder existir. Pero acá estamos hablando de Jesús humano, identificándose con cada uno de nosotros. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. A Dios no le da sed. Él es la fuente de agua viva. Y acá dice para que se cumpliese la escritura. Pero realmente Él tenía sed, porque Él sujetó su naturaleza a las limitaciones humanas. Jesús es verdaderamente hombre. Y en Lucas 23 y todos los evangelios lo hablan. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Dios no puede morir. Nadie puede matar a Dios. Dios es eterno. Pero era Jesús, hecho hombre, para poder morir. Dios tuvo que hacerse hombre totalmente para poder morir. Y si no, no hubiera podido morir. Pero Él murió para poder identificarse con nosotros. Le estoy dando algunos atributos de Jesús, porque Él es verdaderamente hombre. En Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, esto es tremendo lo que acá dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús nació como un hombre, creció como un hombre, tuvo las limitaciones de los hombres,
Murió como un hombre. Pero acá está la diferencia. Resucitó. Y resucitó en su mismo cuerpo. Ya glorificado, pero era su mismo cuerpo. Por eso les dijo: ¿por qué ustedes creen que no soy un ser humano? ¿Por qué creen que soy un espíritu? ¿Por qué creen que soy un fantasma? Tóquenme. Tengo huesos, tengo carne. Esta es la victoria que Dios nos ha dado. Él vino como hombre, murió como hombre y resucitó en el mismo cuerpo para decirnos a nosotros que Él es la primicia de la resurrección y que nuestros cuerpos, como Él se levantó, como Jesús verdaderamente hombre, también nosotros nos vamos a levantar. Dios nos va a levantar de la tumba. Él se levantó como hombre, con su mismo. Él dijo: miren, yo mismo soy. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Nació como hombre, creció como hombre, vivió todas las limitaciones que nosotros como seres humanos vivimos. Murió como un hombre y resucitó en su mismo cuerpo. Acá hay algo que me impacta. Y en ese cuerpo habita, no dice habitó, habita toda la plenitud de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Pero acá hay algo más profundo aún. Jesús es verdaderamente hombre. Si Él no hubiera muerto así y no hubiera resucitado así, porque nosotros podemos decir: es que todo lo que Él vivió es que Él era Dios. Pero escuchen, Él era verdaderamente hombre. Él, siendo en forma de Dios, se hizo en forma de hombre. 100% hombre, y nos dejó una esperanza, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál naturaleza es la que intercede por nosotros delante de Dios? Jesucristo, hombre. Él está con Dios. Él está delante del Padre intercediendo. Yo no sé si a usted le da alegría eso que acaba de leer. Jesucristo, hombre, es nuestro intercesor, nuestro mediador delante de Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue verdaderamente hombre y nos puede entender y representar delante de Dios, y Él vive allá para siempre para interceder por cada uno de nosotros. Él es nuestra justicia delante de Dios. Jesucristo, hombre. Jesús es verdaderamente hombre. Pero también acá nos dice que en Él, Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Iglesia, Jesucristo también es verdaderamente Dios. Él es verdaderamente hombre y Él es verdaderamente Dios. En Él habita corporalmente, verdaderamente hombre, toda la plenitud de la deidad, Dios. Jesucristo es verdaderamente hombre. Jesucristo es verdaderamente Dios. Hay unos versículos que quiero leerle esta mañana. Romanos capítulo 9, verso 5. De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. En este versículo nos habla de su deidad, Jesucristo, el cual es Dios. Nos habla de que Él es soberano, Dios sobre todas las cosas, y nos habla de su eternidad, bendito por los siglos, amén. Jesucristo es verdaderamente Dios. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo quiero que usted le dé un aplauso a Jesús. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Juan el Bautista lo dijo. Cuando él lo vio, él se refirió a un texto que está en el libro de Isaías, cuando dijo: de este es del que se dice, del que está escrito: yo soy el que prepara el camino de Jehová, enderezad vuestras sendas. Juan el Bautista dijo: del Jehová del Antiguo Testamento, de él es que se hablaba, es el Jesús del Nuevo Testamento. Jesús es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Y dice: en él habita. Colosenses 2:9. No dice: en él habita la plenitud de la deidad. Quiero que levante sus brazos y diga: toda la plenitud de la deidad. Toda. No queda nada por fuera. En él habitan todos los atributos de Dios. Yo le quiero leer algunas citas bíblicas muy rápidamente. Como todos los atributos, o algunos porque no alcanzamos, de los cuales se refiere a Dios, también se refiere al Señor Jesucristo. Romanos 3:4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Solo el atributo de ser veraz es de Dios. Dice que todos los demás somos mentirosos, pero también el Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otro atributo que habla de Dios es que Él es omnisciente. Primera de Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Él es omnisciente, pero también el Señor Jesucristo. Dice Juan 2:24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios es omnisciente, pero el Señor Jesucristo también es omnisciente. ¿Y por qué, pastor? Porque Él es Dios todopoderoso. Él era verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. Él es sabio. Romanos 16:27: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Uno de los atributos es que Dios es sabio.
pero también el Señor Jesucristo. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios es todopoderoso. Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. El Señor nuestro Dios, pero también el Señor Jesucristo es el Señor. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Los atributos de Dios son los mismos atributos del Señor Jesucristo. Dios es justo. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo. Pero también el Señor Jesucristo. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es justo, Jesucristo es justo, porque los atributos habitan en Él, toda la plenitud de la deidad. Dios es santo. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Pero también el Señor Jesucristo es santo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. Dios es santo. Y todos los atributos de Dios también habitan en el Señor Jesucristo. Quiero que le dé un aplauso al Señor esta mañana. Dios es misericordioso, clemente, Jehová, y justo, y misericordioso en nuestro Dios. Pero también el Señor Jesucristo, si algo mostró cuando Él estuvo en esta tierra, fue misericordia. Él es misericordioso. Dios es amor. Como atributo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero también el Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dios es omnipotente, todopoderoso. Job lo dijo: es sabiduría contender con el omnipotente. Pero también el Señor Jesucristo es poderoso, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Dios es todopoderoso. Pero también el Señor Jesucristo. Dios es glorioso. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Pero también el Señor Jesucristo es glorioso, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Dios es glorioso. Y el Señor Jesucristo también es glorioso, porque Él es verdaderamente Dios, y en Él habitan toda la plenitud de la deidad. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Ese es el corazón del Evangelio. Jesucristo es verdaderamente hombre. Jesucristo es verdaderamente Dios.
En Él habita todos los atributos de Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero acá viene algo glorioso. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Dígame qué más le hace falta. Dígame qué más le hace falta para ser pleno. En Él vosotros estáis completos en Él. Toda la plenitud de Dios está en el Señor Jesucristo. Y esa plenitud, ¿sabe qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Nos hace partícipes a nosotros de esa plenitud que Él tiene. Él la derrama sobre nuestras vidas, y por eso usted puede levantar sus manos y decir: Dios, yo estoy completo. A mí no me falta nada. Si necesito misericordia, Él derrama misericordia. Si necesito amor, Él derrama amor. Si necesito santidad, Él derrama santidad. Todo lo que yo necesite está en Él. Vosotros estáis completos en Él. Y Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, tú eres verdaderamente hombre, eres verdaderamente Dios. En ti habita toda la plenitud de la deidad. En ti habitan todos los atributos de Dios. Como habitan en Dios, habitan en el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Adórelo. Adórelo. Bata sus manos al cielo. Este es el corazón del Evangelio. Jesucristo es Dios, pero Él vino y se hizo verdaderamente hombre para representarnos delante de Dios. Cuando la naturaleza, cuando el Padre mira, Él ve a Jesucristo 100% hombre. Y Él dice: la redención fue pagada. Se oye un son del cielo. La redención ha sido pagada. Dios mismo vino y nos reconcilió consigo mismo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Se oye un grito de alabanza. Se oye un grito de alabanza. Querida iglesia, si esta mañana usted entiende eso, conocerá el Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y su gloria da a conocer. Cantando. Cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, Nació como hombre, creció como hombre. Él sujetó su naturaleza a las limitaciones humanas para poder vivir como un hombre totalmente y poder ser el representante delante del Padre. Creo que a alguien esta mañana eso le empezó a importar y quiere adorarlo. Creo que ya empezó a comprender lo que es el Evangelio. Pero lo más glorioso que dice es que de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. Escúcheme, mujer. Su esposo no tiene la plenitud
Sus amigos no pueden darle la plenitud. El dinero no puede darte la plenitud. Solo hay uno que tiene la plenitud de la deidad. Y Él derrama de esa plenitud esta mañana sobre tu vida. Levante sus manos y adórelo. Y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, Oh Espíritu Santo, el único que puede colocar esta verdad tan profunda en nuestros corazones eres tú. multitud de ángeles y redimidos te Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Él nació como un bebé desnudo para cubrirnos a nosotros con esa plenitud. Y yo quiero que esta mañana usted ore. Quiero que ore. Quiero que ore y se haga esta pregunta: ¿por qué usted no es pleno? ¿Por qué hay tantos vacíos en el corazón? No debe ser así, porque la palabra dice: y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos. ¿Por qué están vacíos? ¿Por qué usted no es una persona plena? Si en Él está toda, escúcheme, toda, diga toda la plenitud. Tú tratas de llenar esa plenitud con alguien. Esa persona está más vacía que usted. Solo en Él habita. No dice habitaba, ni habitará. Habita en ese momento toda la plenitud de Dios. Están en el Señor Jesucristo, el cual es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Vamos, mujer, levante sus manos y beba y dígale: yo quiero de su plenitud, porque de su plenitud tomamos todos. Vamos, jovencita, beba de su plenitud. Nunca estarás completa, no hay otra manera. No son las tradiciones humanas, la filosofía, las huecas sutilezas, las cosas vacías. Nadie puede llenarte, solo hay uno: Cristo. En Él habita toda la plenitud de Dios, toda la plenitud, toda. No hay nada por fuera de Él. En Él habita todo. En Él habita todo. Dios, ahí estás. Y de su plenitud tomamos todos. Digno eres tú. Él nos hace partícipes
y resucitó en su mismo cuerpo para decirte a ti y a mí que Él era las primicias de la resurrección. Las primicias era Él. Y si el mismo Espíritu, como lloraban, que levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros, Él también vivificará nuestros cuerpos mortales